Pero, ¿sí? Sí, sí, claro. Pero sería la palabra, o sea, la norma en cuanto a qué, en cuanto a regla escrita, en cuanto a concepto abstracto de norma, porque... Si llegáramos al estudio concreto de la norma, que eso depende de cómo fluye la clase, ya vamos a especificar en qué. Anticipadamente quiero decir que pues vamos a analizar la norma en cuanto norma jurídica, es decir, la norma en cuanto tiene una relación con el derecho. Y por lo tanto, en principio, omitiríamos otros aspectos de la norma, como su aspecto político o su aspecto moral. Dado que es una clase de filosofía del derecho, lo que nos va a importar en este momento es si esa norma, ¿qué le hace al derecho? ¿Qué relación tiene con el derecho? Pero, como digo, esta es la última parte de la clase, y lo que me gustaría es que termináramos de ver de una buena vez la injusticia y la justicia, pero también que examináramos un poco un tema que en propiedad no es filosofía del derecho, sino, si quieren, derecho natural, ¿sí? O que deberían ver en la parte general de materias como penal o contratos, pero que por ser de amplia repercusión para entender qué es la justicia, qué es la injusticia, la tendríamos que ver, y además porque no creo que la vayan a ver en otra materia. Me refiero a la teoría de los actos humanos. ¿Listo? Entonces, empecemos recordando dónde habíamos dejado la noción de la justicia y la injusticia, y habíamos visto, al referirnos a la justicia y la injusticia, o más bien a la injusticia, que la injusticia es, ante todo, la lesión de un derecho, es el acto contrario a derecho, que por lo tanto tiene una cierta materialidad, ¿sí? Existe una cierta materialidad en la justicia. Ahí donde no hay lesión de un acto, de un derecho, no existe propiamente injusticia. También habíamos visto, y recuerdo que tal vez Andrés plantea este problema, que nosotros realmente sancionamos en nuestro ordenamiento penal cosas que no llegan a lesionar directamente el derecho, y es el caso de la tentativa. A esto habría que responder que en el caso de la tentativa podríamos dar dos soluciones: o bien estamos indirectamente lesionando una dimensión del derecho, que es su estabilidad, o también lo podríamos entender como una forma de lesión de la justicia legal, en tanto que ejecutamos una serie de actos o empezamos a exteriorizar una serie de actos prohibidos por la ley, y la ley misma sanciona la ejecución de esos actos o el intento de estos actos. En un caso sería una lesión a un derecho particular más la lesión del derecho de la justicia legal, y en el otro caso estaríamos hablando de algo que simplemente es lesivo en tanto y en cuanto está establecido en el derecho penal. Es decir, que si optáramos por esta solución, tendríamos que decir, bueno, de alguna manera la tentativa solamente es castigable en tanto y en cuanto esté tipificada. Eso habría que examinarlo tal vez con el profesor del derecho penal. También habíamos examinado, o sea, con el doctor Aponte, también habíamos examinado distintas formas de atribución de un acto a un agente, y habíamos establecido y también aclarado que no se trata de las categorías dogmáticas penales, que un acto puede ser directamente atribuido a su autor por una autoridad material directa, voy y mato, pero también por otras formas de coautoría en sentido filosófico. Es decir, si ustedes se ponen a comparar esto con el derecho penal, seguramente no estaríamos necesariamente en una categoría de coautor, pero hablábamos de una coautoría de aquel que da una orden que va a ser ejecutada por otro, y en esta coautoría podemos decir que si bien no se anula la imputabilidad a quien obedece, pues quien obedece finalmente no ha anulado su voluntad y conoce, especialmente si es una injusticia extrema, la connotación injusta del acto. El caso
en el caso de quien ordena o establece, hay una mayor imputabilidad. Es más injusto aquel que idea un sistema, aquel que ordena un genocidio, que aquel que simplemente ejecuta órdenes, aunque evidentemente nosotros no podemos decir que el simple hecho de obedecer elimine la voluntad, elimine el conocimiento y por lo tanto elimine la imputabilidad. También habíamos visto lo que pasa en los casos de pacto, en los casos, en el caso de la orden, del pacto, de la obediencia, de la conformación de una decisión colectiva, lo que nos da la razón de un salvamento de voto, y también en el caso de la tolerancia respecto de la acción injusta del subordinado. Una tolerancia que puede ser directa, yo sé que esta persona está haciendo, o una tolerancia que puede venir del acto de no haber vigilado, de la negligencia. También habíamos visto las distintas formas de cooperación. Ahora vamos a terminar ahora sí de ver estas cuestiones. ¿Qué pasa una vez? Bueno, o qué tipos de injusticia existen. Y vamos a ver que esto no es tan sencillo de determinar. Entonces, en el caso que ustedes pueden tener en la mente en este momento, una injusticia es simplemente un acto en el que yo puedo proyectar y desear la lesión de un bien jurídico. Yo lesiono conscientemente un bien jurídico. Tenemos una acción. Ahora, a esta acción individual hay que sumarle otro tipo de situaciones o otro tipo de supuestos. Supongan ustedes que estamos frente a la repetición habitual de injusticias, aquel sitio en donde habitualmente se atraca, aquel sitio en donde habitualmente se discrimina. A eso le llamamos situaciones injustas. La Corte Constitucional también le ha llamado con otro nombre. A ver, el que tiene el micrófono, ¿cómo se le ha llamado a esa situación injusta? Estado de cosas inconstitucional. O sea, ya no estamos frente a una injusticia, un acto de robo. No, estamos frente al hábito. En este lugar se roba ordinariamente. No estamos frente a un acto de abuso de autoridad, no, estamos en una situación, la concatenación de actos de abuso de autoridad. Y finalmente vamos a tener junto a la situación injusta la estructura injusta, es decir, una forma de organización social en donde los derechos, las funciones se reparten injustamente. Es decir, la sociedad está organizada de tal modo, o más bien desorganizada de tal modo, que se perpetúan situaciones de injusticia. Estas son las cuestiones más difíciles de establecer, porque en este caso es más difícil establecer, bueno, ¿a quién se le imputa esta injusticia? ¿Quién es el culpable? Y piénsenlo así, ¿quién es el culpable? Si estamos en los Estados Unidos, bueno, no, ok, allá, el alegre coloquio. En Colombia existen situaciones injustas y estructuras injustas. ¿Sí? No quedan grabadas. Entonces, la posteridad se perderá para siempre de sus sabias respuestas. Existen situaciones injustas en Colombia. O sea, injusticias sistemáticas, claro que están. Y a lo largo de la historia de la humanidad, claro que ha existido situaciones y estructuras injustas, pero ¿de quiénes son la culpa? ¿De quién es la culpa de que el campesinado tenga una situación de incertidumbre o precariedad en sus derechos? ¿Sí? O piensen en una estructura más injusta todavía. En Estados Unidos,
en la época de la segregación racial, ¿de quién era la culpa? Es una estructura que viene de siglos. Las castas en la India, ¿quién es el culpable? ¿Cómo vamos a señalar? ¿Dónde está la injusticia? ¿Quién debe responder por ella? ¿Quién? Ahí, don Andrés, ¿quién debe? Se me ocurre que todos, por Todos. el tema de tolerancia. Es decir, estamos tolerando una injusticia que no deberíamos tolerar y en consecuencia deberíamos ser responsables de esa tolerancia. Ok, voy a hacer una pregunta adicional que puede ser un poco, puede llegar a ser un poco ofensiva, ¿cierto? Y cuando dicen que todos tenemos la culpa por tolerar la estructura injusta, a veces podemos estar diciendo que quien sufre la injusticia, en cierto modo, es el responsable y el imputable por haberla tolerado respecto de sí mismo. Y eso suena a revictimización. Entonces, sí, conocen un escándalo que hubo recientemente en un ámbito ampliamente intelectual, como la farándula estadounidense. Kanye West dijo que los siglos de esclavitud de la población afroamericana era tan prolongada y tanto tiempo que parecía más bien una elección. Eso suena a revictimización. Y lo mismo se dijo, por ejemplo, en la época del Holocausto nazi. En los años inmediatamente posteriores estaba la idea de, bueno, ustedes eran cientos, ustedes eran miles, los guardias de cada campo de concentración, en el mejor de los casos serían cientos, ustedes ¿por qué no hicieron nada? Entonces, cuando decimos todos, de alguna manera también estamos señalando que tal vez la víctima tiene algún tipo de responsabilidad en cuanto que tolera o permite esa situación injusta. Y eso habría que preguntarse. No sé ustedes qué piensan. Don César. Pues creo que tiene mucho que ver con lo que habíamos discutido hace un par de clases sobre esa especie de injusticia por inacción. El ejemplo que poníamos, por ejemplo, de la doctora que por ejemplo se dedicaba a ser drogadicta y pues no hacía nada más. Entonces ahí cabría la pena volver a preguntarse si por medio de inacción yo puedo cometer injusticias y hasta qué punto soy responsable por esas inacciones. Aquí tendríamos otra cuestión adicional, ¿no? Porque acá no es solamente una inacción, ¿sí?, sino que es una inacción que me va a perjudicar no solo a los, o sea, en cierto modo a los demás que sufren la injusticia estructural, ¿sí? Listo, yo soy una persona educada, soy un judío educado que vive en Alemania nazi y no levanto mi voz, y con eso perjudico a los demás que están en mi situación, pero también podría decir que esa inacción también me perjudica a mí mismo, y cabría preguntarse entonces si estamos en aquel supuesto en el que cabe decir que aquel que conoce y consciente no sufre injusticia, lo cual, pues en casos de injusticia extrema habría que matizar la cuestión, porque yo nunca podría autorizar a que se disponga de lo que me caracteriza como sujeto de derecho, es decir, el holocausto nazi, pues no puedo decir, no fue injusticia porque yo no hice nada y lo consentí. Pero en cierto modo, sí es cierto que todos tenemos una cierta responsabilidad frente a las estructuras, a las injusticias estructurales. ¿Quién tiene? Sí, Natalia. Cuénteme, señorita. Pues sobre lo que... Tienes que detenerla. Pensaba que frente a estas situaciones como de injusticias que se prolongan tanto por el tiempo, que llega un momento en el que ya se vuelve como un estado normal de las cosas, entonces siento que las mismas víctimas ya no se sienten víctimas porque sienten es que así son las cosas. Entonces, frente a la esclavitud siento que llega un momento en que
los esclavos ya no sentían como, bueno, es que pues en realidad somos personas, ¿me entiendes? Como que se empezaron a preguntar como si realmente había una injusticia. Y, o sea, yo también cuando escuché la frase de Kanye West, sí que como que le pasa, no sé qué, pero sí entiendo lo que él dijo, porque cuando ya la esclavitud se volvió un tema no solo física esclavitud, sino de que en la mente ellos ya se sentían esclavos, ya no había nada que hacer, ya ellos, digamos que habían perdido realmente su libertad. Entonces sí, siento que frente a injusticias que se prolongan tanto, ya llega un tiempo en que las víctimas dejan de verlo como una injusticia, sino como pues es lo que es. Fijémonos un pequeño detalle, y me gusta la intervención de Natalia en esto. La principal consecuencia o lo más dramático de una injusticia estructural es que puede llegar a una alienación, a un nivel de alienación tal que puede generar el embotamiento de las conciencias. Y en este sentido, a veces el elemento cognoscitivo y volitivo, la capacidad de elegir libremente, queda disminuida. Efectivamente, yo puedo tener una circunstancia de alienación tal que me quede difícil reconocer la injusticia cuando lo veo. Es más, frente a el problema de las estructuras injustas, justamente es eso, que son factores que contribuyen, aunque no determinan. Puede pasar. En estas circunstancias siempre hay, gracias a Dios, alguien que dice, a pesar de que esto me lo presentan como normal, esto no puede ser normal. Siempre lo ha habido. Casi siempre esa persona termina pagando las consecuencias. Es decir, ser la persona, y tengan esto bien en cuenta, porque ustedes que son los sacerdotes de la justicia, van a ser juristas, que se van a enfrentar a una estructura injusta, tengan por seguro que si lo están haciendo bien, le van a llevar la contraria a alguien. Y pueden tener que pagar caro eso. Pero es cierto, una situación estructuralmente injusta, lo primero que puede pasar y lo más grave es que puede llegar a impedirme ver con claridad que estoy en una estructura injusta. Y si ustedes leen los libros de hace muchos años, van a encontrar toda clase de justificaciones para las estructuras injustas. No tengan duda de que hace 50 años, no estamos hablando de mucho, 50 años, existían señoras con muy buena intención que no eran capaces de entender que no pagar un salario mínimo no era una injusticia fuerte. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el principal deber de todos los seres humanos es cuidar como un tesoro nuestra capacidad crítica para no ser impotentes frente a la injusticia estructural. Pero volvamos a la idea, todos somos responsables de la injusticia estructural en la medida de nuestras posibilidades. Por una parte somos responsables de poder tener la posibilidad de percibirla. Nadie que tenga conciencia puede sentirse eximido del deber de pensar. Esa es la principal enseñanza de Sócrates. ¿Sí? No se puede eximir uno de la carga de la crítica. ¿Bien? Ahora, dicho eso, yo pudiendo, excluyendo las situaciones de alienación tal que no soy capaz de ver, si pudiendo verlas no las veo, algo me cabe de responsabilidad. ¿Cuántas sabe? Que sea una responsabilidad penal, no sabe. Ahora, esta responsabilidad compartida, sin embargo, no es del mismo tamaño. Evidentemente, la principal responsabilidad respecto de una situación o una injusticia o una estructura injusta es de quién la propicia, quién la domina, quién la crea y quién la perpetúa, quién tiene el dominio. No es lo mismo haber llegado a Sudáfrica y establecido el apartheid que haber nacido
nacido en el momento del apartheid y simplemente tolerarlo. Pero no se trata solamente de haber creado el sistema, se trata de perpetuarlo. Quien se encuentra en la situación, digamos, de crear las normas, de ejercer la vigilancia y no lo hace, tiene una responsabilidad muy superior. Y haber nacido en una estructura injusta no es una excusa. Esta es la sociedad que me tocó vivir, no, pues. ¿Qué pasa? Hay que cambiar esa sociedad. Pero también es responsable aquel que no hace lo posible para cambiarla. Ahora, es cierto que en ciertas circunstancias no es posible cambiar radicalmente las injusticias estructurales. Pero también es cierto que se pueden paliar, se pueden por lo menos matizar, aminorar. Y nosotros todos estamos obligados en la medida de nuestras posibilidades a aminorar esa injusticia estructural. Evidentemente nadie está obligado a lo imposible, a nadie lo van a juzgar por no haber acabado el régimen nazi. Pero si yo pude haber aminorado esa injusticia y no lo hice, soy en parte responsable. Responsabilidad auténticamente jurídica, porque se trata de responsabilidad frente a derechos, pero no necesariamente debe acarrear una sanción punitiva, es decir, una sanción penal. Existen en los casos de injusticia extrema circunstancias que el ordenamiento penal simplemente no puede remediar y a veces es inconveniente. Pero, nuevamente, las injusticias estructurales son responsabilidad de todo el que las puede paliar. Ahora, respecto de las víctimas, probablemente sean las personas que estén en menos condición de paliarlas. A veces porque no se dan cuenta, otras veces porque simplemente están padeciendo la injusticia. Pero existe también cierto derecho y a veces cierto deber de rebelión. En tanto que la injusticia que yo padezco no es una injusticia que yo esté padeciendo sola. Una injusticia estructural difícilmente va a afectar a una sola persona. Usualmente es un colectivo, pero hay colectivos que no pueden, o sea, no podemos decir solamente es responsabilidad de la víctima, porque hay colectivos que por definición no pueden o están en una situación tan desfavorable que no podrían ejercer. Los niños, los discapacitados mentales, como algunos presos, ¿sí? ¿Cómo van a...? Lo que pasa es que, o sea, en ciertos casos, uno podría pensar en una situación de prisión insoportable, tal cosa, sí, uno debería pensar, estas personas ya tienen bueno, sí, donde haya algún recurso, protesten, pongan una acción de tutela, pero aquel que está en una situación tan precaria de pronto, no puede, o sea, a ver, el colectivo de personas con síndrome de Down, si está siendo víctima de una discriminación, ¿qué se va a revelar? ¿Cómo? Entonces, también todos tenemos ese deber de entender y denunciar las injusticias. Ahora veamos qué tipos de injusticia pueden existir. Ya hemos visto que hay simples situaciones injustas y estructuras injustas. Ahora preguntémonos de qué otra manera podemos concebir la injusticia. Y en este sentido recuerden también que Aristóteles decía que lo injusto es lo ilegal y lo desproporcionado. Bien, entonces, una primera forma de injusticia es la ruptura de la justicia legal. Es la sustracción de la persona respecto de los deberes que la ley establece.
recuerden que la ley puede ser fuente de derecho. La ley establece un cierto tipo de conductas como obligatorias, y son cosas que efectivamente son debidas. No solamente es la medida de algo debido. Andrés y yo hacemos un contrato y la ley dice, la medida de esto es la ley en cuanto a los intereses, que regulan los intereses, sino que también la ley establece una serie de conductas que toda la comunidad razonablemente puede exigir como cosas suyas. Yo tengo derecho a que ustedes respeten las normas de tránsito, y si no lo hacen, ustedes me están quitando algo mío. Yo puedo esperar ese cumplimiento. Y el primer tipo de injusticia es esto, la ilegalidad, la ruptura de deberes de justicia legal. Ojo, que ilegalidad no significa necesariamente desviación del texto de una ley. ¿Sí? Incumplimiento de la ley no necesariamente es la desviación de la literalidad legal. De hecho, existen circunstancias en que la única manera de cumplir una ley es desviándome de la literalidad. ¿Alguien se puede acordar de alguno de los ejemplos? Cuando es la única manera que yo cumplo realmente la ley es no haciendo exactamente lo que dice textualmente. El ejemplo de las puertas de la ciudad, ponía Santo Tomás de Aquino. ¿Sí? Me van a atacar, van a destruir mi ciudad, mi ejército está afuera. La ley dice, cierre las puertas, pero cierre las puertas para salvar la ciudad. Si yo interpreto la norma contra su sentido, absurdamente, pues no estoy cumpliendo la justicia legal, sino por el contrario. Y luego entender que cumplir la ley es cumplir un ordenamiento normativo, digamos, en su conjunto, donde existe una cierta jerarquía, ¿no? A ver, ¿cuál es el problema del incumplimiento de la justicia legal? Antes de eso, bueno, voy a terminar de decir esto, pero lo que debía decir antes, debía ir antes. ¿Cuál es el incumplimiento de la justicia, el problema del incumplimiento de la justicia legal? ¿Cuál es el daño que hace? Porque ¿quién se ha dañado porque yo incumpla las normas? La ley. Perdóname, Andrés, pero ¿cuáles son los sentimientos de la ley? O sea, ¿quién es la ley? Entonces, yo incumplí la ley se dañó, ok, vale. Ok, sí, es un daño a la ley como un bien necesario para la organización social. O sea, que yo, cuando he incumplido la ley, ojo, es que existen leyes que son realmente inoperantes, inútiles, probablemente podamos estar cumpliendo ahorita muchas leyes y decir, bueno, el mal fue que se rompió una norma, como ¿qué pasa? La ley ¿por qué sirve? Porque obliga. La forma que tiene la sociedad de tratar de no alcanzar, sino más bien apuntar hacia unos bienes jurídicos. Ok, la protección de los bienes jurídicos. Ok, pero efectivamente a veces la ley va más allá de la protección de ciertos bienes jurídicos. Es decir, a veces la ley está haciendo algo más que proteger mi propiedad, a veces la ley de hecho me está imponiendo algunos tipos, está haciendo obligatorio el cumplimiento de cierto estándar moral, está dando relevancia a ciertos estándares morales, como por ejemplo cuando me atenúa una conducta que yo por un mal sentido de piedad cometo y me agrava una que está mezclada con, no sé, con la avaricia o el odio. Es decir, si yo mato por odio, yo mato por xenofobia, no tengo la misma consecuencia jurídica que si mato por piedad. Y en cierto modo ya veíamos que
En cuanto a injusticia, matar por xenofobia y por piedad es igual querer matar. En cuanto a injusticia es lo mismo. Lo que pasa es que el ordenamiento jurídico ha elevado obligatorio un cierto estándar moral, o ha incorporado un cierto estándar moral. Yo en sí mismo no le puedo obligar a que no sea xenófobo, pero sus actos de xenofobia exteriorizados son actos, por así decirlo, más inmorales que un acto motivado por una desviada virtud, que se vuelve vicio por su desviación, pues la puedo penalizar más fuerte. ¿Qué es? Pero nuevamente volvamos. ¿Qué estoy incumpliendo y qué estoy lesionando cuando incumplo la ley? Sí, es cierto, ciertos bienes jurídicos propios de alguna persona. Yo hurté y he lesionado al dueño. Yo maté y pues he matado, he dispuesto de la vida de una persona que tenía ese bien jurídico. Pero en principio, Andrés, ¿qué tiene que ver eso con la sociedad? O sea, porque esto no es... Si yo robo, ¿por qué no estamos hablando de un incumplimiento de un deber de justicia conmutativa? Si lo que he hecho realmente es subvertir el equilibrio de bienes. ¿Cierto? Porque cuando alguien me roba el celular no es asunto solamente del ladrón mío. Y si alguien va, no sé, mata a mi amigo y la familia dice, no, tranquilos, deje así, porque no se queda así. A nadie le importa, puede ser que esa persona no tenga deudos. No hay y el titular de ese bien jurídico ya desapareció, no hay quien lo reclame. Aún así, se rompió la ley y se tiene que perseguir. Ahora, porque se rompió un elemento mágico de la ley, ¿qué fue lo que hizo esa persona? ¿A quién lesionó? Pero o sea, nos estamos preguntando básicamente ¿para qué Estado? No, lo que yo estoy... O sea, ¿para qué normas? Lo que yo te estoy preguntando es, ¿por qué la injusticia legal, en últimas, es una forma de injusticia distinta a la justicia distributiva y la justicia conmutativa? Yo rompo la ley, ¿cuál es el daño? Alguien me va a decir, bueno, el daño es haber roto la ley. Bueno, ¿y por qué yo valoro tanto la ley como una cosa mágica? O sea, la ley vale porque sí. No, sería, pues, realmente, claro, lo malo o lo dañoso de haber roto la ley es que la ley es un vehículo social hacia la protección de bienes jurídicos. Listo. Entonces, en lo que estás diciendo hay dos partes verdaderas. Por una parte, la ley está protegiendo bienes jurídicos, a veces hace más que proteger simples derechos. ¿Listo? Por ejemplo, a veces la ley puede proteger la moralidad pública, que es algo más distinto de los derechos particulares, pero está protegiendo derechos particulares. Pero lo que pasa con la ruptura de la ley es que rompe los vínculos sociales, establece un desorden en las relaciones sociales, corta vínculos de sociedad. Esto es lo que Herbada llama rompe la amistad social. Y por lo tanto, el ordenamiento puede prever medidas para restablecer esa amistad. O sea, lo que se ha roto es el vínculo social. Y la restauración, o la restauración de ese daño, es una medida pública, no privada, que tiende a restablecer lo que se rompió, la estabilidad del vínculo social, la coordinación de las conductas. En últimas, porque lo que vamos a ver es toda forma de injusticia, es una forma de arrogancia. Cuando yo rompo la ley me pongo por encima de la sociedad. Yo no pago impuestos. Ajá. O sea, yo estoy recostada sobre la sociedad. Yo, por alguna razón, valgo más que los demás.
por lo que no estoy obligado a la cooperación social. Y cuando lo rompo, cuando ya entro al campo penal, es una forma de arrogancia extrema. Yo valgo tanto que puedo disponer de los bienes de otros. No me pongo por encima de los demás y de la comunidad. Ese modo de pensar es incompatible con la amistad social. Es incompatible con la comunidad social. Mata la sociedad. ¿Sabes? Donde estoy solo yo, no hay sociedad. Ahora, en teoría, una de las, o lo que propone Hervada es que la consecuencia de esa violación de la justicia legal sea la sanción, no necesariamente penal, siendo la sanción penal la sanción más extrema. Y pareciera que se entiende como una forma de educación, una medida que tiende a la, digamos, a la restauración de esta amistad social, volver a unir ese vínculo. Ahora, ¿cómo? Mediante una especie de humillación a la persona que le hace ver que no está tan por encima de lo que cree que tiene. Ahora bien, esta idea de que la pena es una medida pública, porque quien se afecta, ¿quién es? Con el delito, en parte la víctima directa y en parte la sociedad entera, y de que el fin de esa pena es la restauración de la amistad social, va a sufrir distintos cuestionamientos a lo largo de la historia y es susceptible de distintos cuestionamientos. Algunos de ustedes, espérense por acá, voy a asustar a alguien por aquí. Señor Pedro, si yo le digo acá al señor Pedro Capella, la pena tiene por fin restaurarla, o digamos, no restaurar, curar ese daño que le ha causado la injusticia social, la injusticia legal a la sociedad. Restaurando la amistad social, eso parece muy claro. ¿Habría alguna objeción contra esto? La pena. No, si la pena se encarga de devolverle Sí. a la sociedad lo que se le ha quitado. Lo que se le desordenó. O sea, ¿cuál ha sido el desorden social introducido por la violación de la justicia legal? Es básicamente el desorden en las relaciones sociales, el vínculo de la cooperación social, el vínculo, se ha roto la comunidad, se ha roto la amistad social. Entonces, en las lecciones propedéuticas de filosofía del derecho, dice Javier Hervada, lo que hay que hacer es tomar una medida que, en principio, humilla al infractor, restaure la amistad social. ¿Por qué? Porque le haga ver, y en ese sentido la pena parece una cuestión casi educativa, le haga ver que él no está en una situación de superioridad tal que le pueda llevar a disponer de lo de los demás o a sustraerse de sus deberes de cooperación frente a la sociedad. Es una medida casi educativa. Si yo digo, la pena es una medida educativa, alguien me tendría objeciones.